FM 89.1, Radio Universidad. Hace algunos días, María, aquí lo hemos comentado, se realizó el Congreso Internacional de Inclusión, Discapacidad y Acceso a Derechos, que, bueno, trata un poco de buscar algún tipo de solución y que tenga que ver, por supuesto, con la inclusión para personas con discapacidad, esto que siempre nosotros estamos hablando aquí en nuestro programa. Esto y otras cosas también, por eso nos parecía interesante en el día de hoy poder charlar con la directora del Programa Nacional de Acceso a la Justicia para Personas con Discapacidad, ADAJUS, que es Mabel Remón, y nos atiende en esta tarde. Hola Mabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá Mauro y María te saludan. ¿Qué tal, Mauro? ¿Qué tal, María? Buenas tardes, un gusto. Un gusto charlar con vos. Buenas tardes. Sí, díganme. Bueno, un gusto que estés aquí con nosotros, Mabel. Bueno, primero te quería consultar acerca de este congreso que se realizó, tengo entendido, allí en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, o fue uno de los organizadores, y que tenía que ver con la inclusión y con el acceso a derechos. ¿Cuáles fueron un poco las conclusiones ahí que han dejado? Bueno, en un principio fue un congreso internacional, cuyos aportes siempre generan o suman conocimientos e intercambios en toda la región, porque cada realidad, cada cultura y cada modalidad de abordaje en relación a la discapacidad siempre difiere. Si bien en un principio se trata de trabajar sobre la perspectiva de derechos humanos en relación a discapacidad, los abordajes no siempre son iguales. Hubo muy buenos aportes, se trabajó mucho el tema educativo, por ejemplo, mucho el acceso a la educación, de qué modo. Bueno, nada, a nosotros nos genera siempre una mirada favorable porque recibimos fundamentos para nuestros trabajos, sobre todo en el marco de la justicia. Y Mabel, ¿cuáles son esas principales problemáticas? Sobre todo, como decís vos, referidas a la educación, pero me imagino que en el acceso a la salud, a la justicia y demás, obviamente que es complicado. Y en todo caso, ¿cuáles son las acciones que se vienen realizando para que esto mejore? Este congreso, que además fue multitudinario y también dado por el tema de la pandemia, porque hice hincapié en el tema educativo. Para mí, los pilares fundamentales de cualquier sociedad es salud y justicia, ¿verdad? Pero, ¿por qué la persona con discapacidad muchas veces en situación de imputado llega a la justicia? Bueno, ahí las dificultades están dadas en el tipo de educación recibida, de qué manera fue incluido en sociedad, de qué forma la familia ha velado y trabajado con ese familiar, ese niño o niña con discapacidad. El acceso a la justicia o el acceso a la salud siempre están mediados a su vez por la educación que recibieron los profesionales, ¿no? Y la mirada y perspectiva que tienen sobre la discapacidad. Nosotros, el trabajo nuestro es adecuar el procedimiento en materia de discapacidad en función de la persona, no de la discapacidad. Estamos hablando de cada persona en forma individual, porque pueden tener el mismo tipo de discapacidad, por ejemplo, no sé, discapacidad intelectual y ser absolutamente diferentes ese entorno, ese acceso a la educación, de qué modo comprende lo que ha ocurrido, el proceso, puede participar o no. Bueno, todas estas situaciones, nuestro equipo lo que hace es modificar el ritual judicial para adecuarlo a que la persona pueda participar igual que los demás. No es fácil, es sencillo decirlo. Mabel, te puedo pedir, no sé si estás con un celular o con un teléfono, pero no, si podés alejar un poquito tal vez de la cara el teléfono y a ver si te podemos entender mejor, o no sé si será un problema de señal. No, a ver si lo pongo en altavoz, tal vez funcione mejor.
Bueno, vamos a seguir probando. Estamos hablando con Mabel Remón, directora del Programa Nacional de Acceso a la Justicia para Personas con Discapacidad. Mabel, tengo entendido también que vos eras quien transmitía, o sea, a través de lenguaje de señas, transmitías los mensajes presidenciales de Néstor Kirchner, ¿es así? Sí, no es lenguaje, es lengua. La lengua de señas, sí. Sí, Está dentro de todos los lenguajes, es una lengua más. Sí, desde presidencia fui perito de la Corte durante 18 años y a partir de allí, justamente por esa tarea, soy dentro del campo de la comunicación no verbal, la licenciatura que se dicta en la Universidad Nacional de Lanús, trabajando desde ese espacio. Bueno, somos traductores públicos, ¿verdad? Bien. Y sí, soy la intérprete personal del doctor Néstor Kirchner y de la doctora Fernández Cristina de Kirchner en las dos presidencias. ¿Por qué digo personal? Porque ellos tenían el criterio de que las personas con discapacidad debían participar de todas las manifestaciones, ya sea o los actos públicos, en forma presencial. Ah, perfecto. Bien, Mabel, está con nosotros también aquí María Braga, que te está escuchando y te saluda. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mabel? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, sabemos que muchas veces hay un montón de herramientas que pueden ayudar en el ámbito de la educación, en el ámbito de la comunicación cotidiana, herramientas tecnológicas que pueden ayudar a las personas con discapacidad. Obviamente siempre están las dificultades en el acceso, quiénes pueden acceder y quiénes no. Ahí también a veces hay algún tipo de discriminación al respecto. Pero, ¿cuál es la sensación que vos tenés con la ayuda que pueden brindar las tecnologías para las personas con discapacidad? Hablábamos de lengua de señas, particularmente hace muy poquito sabemos que se lanzó una aplicación de intérpretes de lengua de señas en Argentina y que ganó un premio incluso, ¿no? ¿Cómo ves el uso de la tecnología para acercar a las personas con discapacidad a distintas herramientas o a distintos servicios? Bueno, en un principio la tecnología siempre colabora y ayuda, no es que ayuda a la persona con discapacidad, sino que derriba algunas barreras, que justamente de eso se trata. La discapacidad existe porque hay barreras, si no habría deficiencia. El resultado de la deficiencia más barreras da discapacidad, ¿verdad? En el caso de la lengua de señas, tener una aplicación ayuda inicialmente, nada más que para un comienzo de relación con la persona. ¿Por qué digo esto? Porque al ser un idioma es exactamente igual que tener un traductor de inglés o de alemán técnico, digamos, no técnico, alguna aplicación que traduzca, y todos sabemos que las aplicaciones, los traductores, y medios tecnológicos no siempre traducen con la fidelidad correspondiente. Lo mismo ocurre con la lengua de señas. La particularidad de la lengua de señas es que tiene una gramática muy diferente a la gramática de la lengua española o del castellano. En un principio, por ejemplo, no tiene verbo ser. Todas esas interpretaciones y traducciones no se pueden dar. Entonces, bueno, tener esa aplicación puede ayudar un poco, pero no es una solución total, ni mucho menos. No, la solución total, volvemos al sistema educativo. Es decir, que el niño y la niña con discapacidad auditiva en la escuela pueda adquirir castellano. Y no estoy hablando del castellano en modo oral, sino que a partir de la lengua de señas pueda aprender la lengua castellana, porque la lectoescritura es esencial para cualquier niño o niña con discapacidad auditiva. Tener lengua de señas, fundamental.
pero también, al igual que la lengua de señas, la lectura y escritura del castellano. Porque de adulto o terminada la secundaria incluso, y durante la secundaria un texto o leer cualquier trabajo de compañeros, no puede tomar apuntes. En cambio, con esta aplicación puede llegar a grabar lo que habla el profesor, pero después lo debe tener que traducir y escribir en castellano. Al ser dos idiomas diferentes, esto no se interpreta. Totalmente. Volviendo al enfoque, sí, claro. Sí. Volviendo al enfoque en la educación, también hay proyectos y hay reclamos para que la lengua de señas se enseñe en las escuelas, ¿no? En las escuelas primarias, que todos los niños y niñas la aprendan. Esto más que nada está muy claro con algo que vos decías recién, Mabel, ¿no? Que las personas tienen discapacidad porque hay barreras, ¿no? Supongamos que construyen edificios sin escaleras y todos tendríamos discapacidad porque no podemos volar, ¿no? Esto está claro. Por eso, la sociedad es la que tiene que derribar esas barreras, ¿no? ¿Cómo ves esto de la enseñanza, de la posibilidad de una enseñanza de lengua de señas en las escuelas? Bueno, siempre aprender un idioma nuevo es beneficioso para ambos, ¿no? Tanto para la persona, en este caso con discapacidad auditiva, para el niño o niña, o para los niños sin discapacidad. La lengua de señas da una lógica y una perspectiva diferente del lenguaje, colabora muchísimo a la atención de los niños. Hay países que las enseñan y no por motivo de discapacidad, sino porque mejora su lógica matemática, por ejemplo, ¿no? Claro. Brinda muchos beneficios el aprendizaje de la lengua de señas. Curiosamente, y hablando de sociedades y culturas, las personas con discapacidad auditiva orientales no tienen dificultad de lectoescritura. Sí tienen problemas las personas ciegas, porque el braille en chino, por ejemplo, no existe, porque tienen 28 sonidos vocales. En cambio, una persona con discapacidad auditiva puede escribir perfectamente chino porque no representa fonemas la escritura. Y ahí claramente se ve claro, la diferencia y la barrera cultural, ¿no? Cómo el idioma genera una barrera. En el caso del castellano, lo que genera, no en la pronunciación, porque es un idioma abierto, con vocales claras, con 11 sonidos, pero sí con muchas dificultades gramaticales. Es uno de los idiomas más difíciles en su estructura. Y claro, allí sí, bueno, todo eso que nosotros debemos adecuar, imagínense, una aplicación puede hacerlo medianamente, pero no profundamente. Por eso, si una persona que accede a un nivel universitario con discapacidad auditiva, además de un apoyo del intérprete, que no necesariamente tenga que estar todas las horas cátedra interpretando, pero si hubiese un programa que subtitula lo que el profesor habla y que ya queda el resumen, que hoy día eso existe, queda directamente la clase escrita para ese estudiante, bueno, ahí sí, pero ¿cuál es el tema? Tiene que saber castellano para eso. Y muchas personas con discapacidad auditiva claro, llegan a la universidad sin conocimiento de la lengua castellana. Este es el problema más grave. Por eso, y tienen derecho a pedir un intérprete, porque el propio Estado se lo negó, digamos, el acceso a la lengua castellana se le negó. Este es el punto más grave. Claro, sí, se entiende perfectamente. Totalmente. ¿Y cómo has visto la escolarización de los chicos y chicas con dificultades auditivas, con discapacidad auditiva en este tiempo de pandemia? Imagino yo que como esto ha complicado todo, no sé cómo la han vivido quienes tienen su educación especial.
Bueno, en general mal, porque no hubo inclusión, muchas dificultades en relación a lo que es la virtualidad. Nosotros, por ejemplo, tenemos muchas causas, ya sea con personas con discapacidad intelectual o discapacidad auditiva, en modo virtual, para alguna audiencia, alguna testimonial, o alguna sentencia, y realmente nuestros informes van de la mano con lo presencial. Lo que decimos que en algunos casos, pasa como con la aplicación, en algunos casos podemos hacerlo en modo virtual, pero solo para informar algo mínimo y muy resumido sobre la causa, pero pedimos la presencialidad para poder tener el nivel de empatía con la persona, para poder recabar mayor información sobre su gestualidad en general, no importa el tipo de discapacidad. Es muy difícil la virtualidad tanto para las personas con discapacidad como para nosotros. Una cosa es que algún organismo crea que con eso se mantuvo el sistema, digamos, que cumplieron con las formas, pero no es el resultado fehaciente que nosotros requerimos. La virtualidad ha sido muy difícil para el sistema educativo y las personas con discapacidad. No se pierden las señales, pasa todo lo que hemos vivido todos, ¿no? Sí, y me imagino con una mayor dificultad también, Mabel. Bueno, esperemos que esa virtualidad vuelva, que esa presencialidad, vuelva pronto y a ver, la virtualidad debería ser, por supuesto, una herramienta que es muy importante, pero tiene que ser una excepción, ¿no? Obviamente lo que todos estamos buscando es volver a esa presencialidad, no solamente lo que pasa en la educación, en los trabajos, en todo, que vuelva la actividad y para eso seguramente que falta poco, Mabel, así que bueno, nos quedamos esperando y volveremos a charlar. Todos vacunados. Ojalá. Nosotros tenemos dificultades con personas detenidas con discapacidad, ¿no? Que están en situación de encierro. ¿Con respecto a la vacuna? No. A la vacuna no, personas que los defensores pretenden muchas veces, con justa razón, que tengamos una comunicación virtual con personas con discapacidad auditiva en situación de encierro, ¿no? Que están presos en diferentes penales. Y es imposible, realmente es imposible. Primero por las circunstancias en las que está y no porque no podamos hablar. Simplemente la pantalla no brinda toda la comunicación debida para que la persona pueda alcanzar a ver qué le quiero expresar. Pero bueno, como dicen ustedes, sí, con las vacunas, mediante, volveremos al menos para tener menos barreras a la presencialidad. Ojalá que así sea. Mabel, te agradecemos mucho por haber charlado con nosotros aquí en el programa. No, al contrario, a disposición. Y cualquier cosa que necesiten del programa, esperemos que no, porque es en el marco de la justicia, aquí estamos. Muchas gracias, gracias. No hay por qué. Ahí estaba Mabel Remón, la directora del Programa Nacional de Acceso a la Justicia para Personas con Discapacidad, AJUS, charlando con nosotros acerca de las posibles soluciones a las tantas problemáticas que existen, no solamente ahora en pandemia, con respecto al acceso de las personas con discapacidad a la justicia, a la salud, a la educación. Así que bueno, es un camino que se deberá seguir andando y sobre todo también, por supuesto, como todo, cuando vaya llegando la vacuna y se pueda generar otro tipo de espacios para estas cuestiones. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.